un WhatsApp para vuestras notas de voz, 633 50 50 11, y eBlanco Radio en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, y además un email, espacioenblanco@rtve.es. Con esta música que le gusta mucho a nuestro invitado, le saludamos. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Por qué te gusta tanto esta música? Es una película que nos has pedido que sacáramos Argos. Argos, sí, es una película que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar esta noche. Enrique Ramos, buenas noches. Buenas noches. Un placer que estés con nosotros. Feliz estar aquí. Ingeniero superior de telecomunicaciones, y de repente dejas todo y te metes a estas cosas raras de las cuales vamos a hablar. Eso es. Bueno, lo hacía en paralelo y ahora sí que me dedico en exclusiva. Sí. ¿Dónde trabajabas? ¿Empresa privada, se puede decir? Sí, en Gas Natural Fenosa. Gas Natural. Sí. Y trabajé muchos años allí, 17 años. Y bueno, compatibilizaba un poco todo lo que estaba haciendo, todo lo relacionado con las capacidades psíquicas del ser humano, los sueños lúcidos, estas cosas. Y un día dije, se ha acabado. Sí. Voy a dedicarme en exclusiva a esto. ¿Y tienes poderes? No, poderes no. Es como el que desarrolla un músculo. El que va al gimnasio y tiene pocos brazos y luego tiene muchos. Sí. Vale, ¿y por qué Argos? ¿Por qué es esta banda sonora que estamos escuchando? ¿Qué tiene que ver con el tema? Aunque luego lo vamos a ampliar. Porque Argos cuenta un caso que ocurrió en el año 1979, un ataque que hubo a la embajada de Teherán, la embajada de los Estados Unidos. Perdón, me dicen que es Argo, no Argos. Argo. Estaba diciendo mal. De la embajada de los Estados Unidos, y hubo un ataque de revolucionarios y unos secuestros. Y ahí participaron los militares norteamericanos que estaban dentro del programa Stargate de visión remota, el programa secreto, participaron para ayudar a liberar a esos prisioneros que estaban en manos de los revolucionarios. ¿Sí? En la película no se habla de la visión remota, pero sí que la información que lograron para luego conseguir liberarlos vino a través de la visión remota. Vale, ese es uno, o va a ser nuestro tema, uno de ellos, la visión remota. 900-137-137 por si queréis intervenir. Y nos vamos a dar más datos de este asunto enigmático que hoy tenemos. Nuestro primer objetivo esta noche es conocer algo más de ese tema que se ha denominado visión remota. Recogemos algunos datos de su definición. Visión remota es la capacidad psíquica de recibir información o impresiones de un evento, persona, objeto o lugar que se encuentran a gran distancia. Es considerada como una forma de percepción extrasensorial. El término se dio a conocer durante los años 70 por los físicos Harold Purov y Russell Targ para separarlo de la clarividencia. La visión remota fue popularizada durante los años 90 por la desclasificación de documentos relacionados al proyecto Stargate, llevado a cabo por el gobierno de los Estados Unidos. El proyecto fue un programa de investigación de capacidades paranormales que comenzó en 1975 por el potencial militar de los fenómenos psíquicos. El programa fue clausurado en 1995 al fracasar en producir resultados útiles. Nuestro invitado es un experto en el tema y nos da más datos. He visto que asentías así con la cabeza. ¿Estaban bien los datos? ¿Eran ciertos? No, perfecto. Es que me ha gustado mucho la pronunciación de los nombres de los científicos, ¿no? Me refería a eso, ¿eh? Te lo preguntamos a ti para... Sí, son muy bien pronunciados. Halpurov. Vale. Hay quien dice que, como contaba esta información, se clausuró el programa porque no tenía datos concretos o fiables y por eso dijeron, bueno. Eso no es así. Claro, hay dos visiones. Está la visión de quien cerró el programa, que fue la CIA y la DIA,
y está la versión de quien estaba dentro del proyecto. Estos científicos, los militares, etcétera, estos tienen una visión completamente distinta. Completamente distinta. Sí que ofreció datos, de hecho, ya hablaremos más adelante, pero por ejemplo, el agente 001, Joe McMoneagle, el agente secreto, que era visionador remoto, después fue condecorado con la Legión de Mérito, con un montón de condecoraciones por su labor y por las misiones que consiguió ejecutar, ¿no? Con lo cual, resultados hubo muchísimos. Lo que pasa es que la versión oficial dijo que no. Y si quieres, luego hablamos de ello. Vale. ¿Cómo comienza esta historia? ¿Y dónde comienza? ¿Rusos quizá antes que los americanos? Sí, como en todo, los rusos van siempre por delante de los norteamericanos. Por lo menos en aquella época, en todo, en la carrera espacial, incluso en la ciencia, eran los pioneros en casi todo, ¿no? Y empezaron a estudiar los soviéticos pues justo después de comenzar la Unión Soviética como nación. Y empezaron de manera un poco independiente, algunos científicos, a estudiar no solamente la visión remota, sino otras capacidades como la telepatía y ese tipo de cosas. Pero hablamos de los años 20 del siglo pasado. Mucho antes de la Guerra Fría, entonces. Mucho antes. De hecho, los estadounidenses se enteraron de que los soviéticos estaban ya practicando estas cosas, o por lo menos investigando, 40 años después. Cuando se dieron cuenta los estadounidenses, se dieron cuenta que habían perdido tanto tiempo que empezaron a acelerar. Pero fueron los soviéticos los que empezaron a plantearse si existía algún tipo de campo electromagnético, alguna capacidad científica, algo tangible que hiciera de canal de transmisión entre las personas, ¿no? Entre el pensamiento de dos personas, ¿no? Y es lo que estaban buscando, ¿no? Buscaban algo tangible. Vale, estábamos en plena época de explosión del espiritismo en gran parte del mundo. Sociedad Teosófica, Madame Blavatsky, traían todos los conocimientos de Oriente. Aquí, tipo de ambiente un poco muy esotérico, ¿no? Digamos. Sí, eso en el final del siglo XIX hubo una especie de explosión, ¿no? Se puso de moda el espiritismo y este tipo de cosas, ¿no? Y de hecho no había nadie en la alta sociedad que no tuviera en su casa un espectáculo prácticamente semanal, ¿no? Para sus invitados, ¿no? De espiritismo, de este tipo de cosas, ¿no? De magnetismo, cosas así, ¿no? Ese fue el inicio de la curiosidad de Occidente por estos temas. ¿Y qué hacían los soviéticos o los rusos para que fuera diferente? Pues los soviéticos lo que hacían es que justamente la Unión Soviética fue fundada con principios materialistas. La Unión Soviética, cuando se fundó, quiso desterrar las supersticiones, las religiones, etcétera, etcétera. Entonces se basó o se apoyó mucho en la ciencia, que era incipiente, ¿no? En aquella época. Y eso les permitió seguir una serie de protocolos y seguir pues un camino un poquito más seguro que lo que se estaba haciendo, por ejemplo, en el resto de Europa o en los Estados Unidos, que, como decíamos, era un poco más folclórico, ¿no? Todo. Un poco más de espectáculo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Eso es lo que les diferenció al principio. Luego es verdad que perdieron un poco la carrera. El programa estadounidense de visión remota fue mucho más importante después que lo que fue el soviético. Vale, ¿qué utilizaban para...? Porque en principio eran personas civiles, ¿no? No entraba nadie del ejército todavía, ¿no? Sí, al principio se estuvieron... el origen de todo esto fueron los dos científicos, Hal Purov y Russell Targ, que estaban ya por su cuenta en un instituto norteamericano que existe todavía, se llama el SRI, que es el Instituto de Investigaciones de Stanford, que está en California. Empezaron a investigar la visión remota porque ellos tenían esa curiosidad, ¿no? Y entonces habían encontrado a dos personas que tenían esas capacidades ya desarrolladas. Entonces lo que querían entender es cómo funcionaba, ¿no? Al principio no se planteaban si iban a entrenar o no iban a entrenar, querían entenderlo. Y ahí por medio se metió la CIA. Y ahí comenzó todo. Vale. ¿Utilizaban las cartas Zener? ¿Qué tipo de instrumentos, de qué instrumentos tenían para que eso funcionara? No, las cartas Zener no. De hecho, se utilizaron mucho en la primera mitad del siglo XX por Rhine y Zener, que son los dos que inventaron estas cartas, son esos famosos símbolos, las ondas, el triángulo, etcétera, etcétera, se utilizaban sobre todo para telepatía, no para visión remota, ¿no? Pero estos dos científicos, ya hablamos mucho después, como 30 años después del invento de las cartas Zener, estos científicos se dieron cuenta que no eran una herramienta buena para la visión remota porque produce un efecto de disminución, se llama. Es decir, las cartas, al ser limitadas, producen ruido mental. Tú, si tienes que adivinar una carta de 5, cuando haces el esfuerzo, te van a empezar a venir las 5 cartas a la cabeza. Entonces es mejor no conocer absolutamente nada de lo que vas a visionar para que justamente tu racionalidad no contamine la información real, ¿no? Entonces se dieron cuenta que al practicar cartas Zener, los resultados comenzaban siendo buenos, pero enseguida decaían. Y se abandonaron. Vale. ¿Tú tienes visión remota?
Yo la he practicado, la practico, la entreno todos los días, un ratito, cuando tengo tiempo. Y claro, cuando hablo de visión remota, me apasiona porque me apasiona el tema de la teoría, la historia, ¿no? de los programas que se hicieron, pero también la práctica, por supuesto. Sentir que tienes esa capacidad, que la tenemos todos, como he dicho antes, yo he ido al gimnasio, ¿vale? Y tengo un poco más de bíceps que a lo mejor otra persona, ¿no? De bíceps psíquico, pero es puro entrenamiento, son horas. ¿Y qué se puede ver con la visión remota? ¿Estás en tu casita y puedes ver a otra persona en la otra parte del mundo? Todo lo que sea obtención de información se puede ver, todo. ¿Y cuál es la diferencia con la telepatía? ¿Dos mentes que se comunican y claro, aquí en este caso no? La visión remota no necesita de otra persona. Tú puedes conseguir información de otra persona, de su cabeza, pero normalmente la puedes conseguir de cualquier sitio. Si yo quiero saber, por ejemplo, imagínate que quisiera saber la numeración de tu tarjeta bancaria, ¿vale? Pues no hace falta que te lo lea a ti, esa información ya está. No saben cómo, los científicos que estudiaron esto no saben dónde está esa información. Ya tendríamos que hablar de cosas ya complejas, de física cuántica, estas cosas, pero saben que la información está disponible, pero no en la mente de otras personas, está en la Matrix, no sé. En el registro gásico. Claro, en algún sitio, ¿no? Entonces la telepatía sí que es la transmisión de pensamiento entre dos personas, la visión remota es el robo o la obtención de información del plasma universal, o llamarlo de alguna manera, ¿no? Los críticos respecto a la visión remota decían que se concluyó el proyecto o que clausuró el proyecto porque los datos que conseguían esos visionarios de visión remota no eran muy claros y entonces, bueno, dijeron, no, por aquí no hay un camino para seguir. No, el problema de la clausura del programa Stargate es que hicieron un estudio. Para empezar, hice un estudio con los últimos 2 años del programa. El programa duró 18 años. Entonces cogieron los datos de los últimos 2. En los últimos 2 años el programa, es verdad que fue un poco desastre, porque en el año 95, cuando se clausuró, ya no estaban los protagonistas principales. Hal Purov y Russell Tarr, los 2 científicos que son los que más sabían y saben que siguen vivos de visión remota, se habían ido ya del proyecto Stargate. En el año 82-84 se fueron los 2. Con lo cual, cuando la CIA empezó a investigar, ya no estaban los científicos que lo llevaban. No estaba Skip Atwater, que era el militar que dirigía el proyecto. No estaba Joe McMoneagle, que era el mejor visionador remoto del agente 001. Se habían ido todos, o casi todos. Quedaban los peores. Y claro, los últimos años es verdad que fue un poco desastre, pero los primeros años hicieron un montón de misiones psíquicas de visión remota con muchísimo éxito. Ya. Se han hecho varias películas, decías Argo, una de ellas, y estoy recordando algo de cabras, una panda del ejército. Los hombres que miraban fijamente las cabras. Eso. ¿También tenía que ver con todo esto? Sí, esa es una película que es una parodia, es una comedia del programa Stargate, ¿no? Pero yo conozco personalmente a los protagonistas, especialmente conozco mucho a Skip Atwater, al militar que dirigió el programa Stargate, conozco personalmente, está en su casa, es amigo mío, y él me lo ha contado que es un poco ofensivo, ¿no? Porque la película es como digo, es una parodia, se ríen, ¿no? Y no fue ni por asomo lo que ocurrió, es como cuentan en la película. No mataban a las cabras con la mente ni cosas estas. Te iba a preguntar si los mataban. Vale. 2:23, 1:23 en las Islas Canarias. Primeros datos de este asunto. Nos vamos con los militares ahora. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Queremos saber más del proyecto Stargate. Sin embargo, durante la Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos creyó tanto en el posible potencial de los poderes mentales que creó un programa llamado Stargate para desarrollar la captación de información secreta. La CIA descubrió que en países de todo el mundo estaban investigando la visión a distancia mediante la clarividencia. Skip Atwater es un antiguo agente de inteligencia del ejército de Estados Unidos que trabajó en Stargate. Encargaron al Instituto de Investigación de Stanford que reprodujese esos experimentos. Creyeron que podría significar una amenaza para los servicios secretos que los demás países pudieran ver nuestros lugares más confidenciales. Se gastaron unos $20 millones. Así que fue un programa muy barato en comparación con lo que suele gastar el gobierno. Mediante el sistema de visión remota de Stargate, los agentes intentaban imaginar escenas en la otra punta del mundo desde una base militar de Washington.
La visión remota es como la primera definición de la percepción extrasensorial, la capacidad de describir o acceder a información que está bloqueada para nuestros medios de conocimiento normales. Dale Graff es el antiguo director del programa Stargate. El programa Stargate era un proyecto a la antigua usanza. Se trataba de localizar a alguien o un avión perdido, pero también de encontrar instalaciones secretas. Luego empezamos a trabajar con la gente de aduanas y la DEA en el tráfico de drogas. Proyecto Stargate. Conozcamos algo más de él. Vale, ¿estaban bien los datos del proyecto? Sí, perfecto. Vale, todo esto de visión remoto se lo apropia el ejército, entran militares a funcionar y comienzan un montón de proyectos. El primero no es Stargate, hay otros antes, ¿no? El primero fue el programa Scanate, que fue civil, lo llevó la CIA, junto a estos dos científicos, y a personal civil. Y luego sí que comenzó el programa Stargate, que es que no se llamó Stargate, por eso hay tanta confusión. Es el mismo programa, pero se empezó llamando Gondola Wish, Green Flame, tuvo un montón de nombres. Pero es el mismo programa. O sea, hubo dos realmente, el Scanate, que era civil, ¿civiles? Y luego los militares, que fue el Stargate, que es el último nombre que es por el que se conoce. Vale, ¿y qué hacían ahí? ¿Y cuánta gente estaba implicada? ¿Cuántos militares? Pues originalmente se hizo una selección y hubo 12 militares que fueron preseleccionados por sus características psicológicas. ¿Como en la película? No, justamente no, como en la película no. En la película estaban un poco pirados, ¿no? Es lo que intentan mostrar, ¿no? Y de esos 12 luego quedaron 6. Hicieron más selección y se quedaron con 6, ¿no? El objetivo del ejército norteamericano, a diferencia de lo que hicieron los otros científicos, no querían saber cómo funcionaba la visión remota, se les daba exactamente igual. Lo que querían era aplicarlo. Querían demostrarse a sí mismos que esa capacidad extrasensorial existe y se puede aplicar. Porque si era verdad que se podía utilizar, quiere decir que los soviéticos ya les estaban espiando. Ajá. Demostrando que funcionaba, demostraban que ya les estaban espiando. Esa era su principal preocupación, ¿no? Pero les daba igual si funcionaba a través de ondas electromagnéticas, si funcionaba a través de... Les daba exactamente igual. El ejército quería resultados. ¿Los obtuvieron? Y los obtuvieron. La visión remota se convirtió en una fuente muy valiosa de información de inteligencia. De hecho, se calcula que un 47% de la información que se obtuvo a través de la visión remota en misiones reales fue una información que no se podría haber obtenido de otra manera, por medios tradicionales, porque no había. Hay momentos, hay misiones en las que los espías físicos, los espías normales, tradicionales, no pueden conseguir información porque no hay manera, ¿no? Pues en ese caso actuaba la visión remota y, como digo, se calcula que un 47% de esa información fue clave para solucionar o para ejecutar con éxito la misión, ¿no? Con lo cual sí que tuvo importancia. En este caso se llaman espías psíquicos o detectives psíquicos. Espías psíquicos. Es la terminología. En este caso militares, pero también los podría haber civiles, ¿no? Eso depende de si estaban en el ejército o estaban en la CIA, ¿no? Pero en este caso Stargate eran todos militares. Había algún civil también participando, ayudando, y por supuesto estaban los dos, los originales que empezaron con los científicos, estos dos civiles, que era Ingo Swann, que era un pintor neoyorquino que tenía la capacidad ya desarrollada, y un policía que se llamaba Pat Price, que también era buenísimo en visión remota. De hecho, Ingo Swann también se considera el psíquico civil mejor de todos los tiempos, y dijeron Hal Purov y Rachel Taylor, científicos, que por cierto eran expertos en láser, no tiene mucho que ver, muy buenos además, inventaron y descubrieron muchas cosas sobre el funcionamiento del láser. Bueno, pues dijeron que Ingo Swann nos enseñó a nosotros la visión remota. Nosotros se la enseñamos al ejército y el ejército se la enseñó al mundo. Esa fue la escala. O sea, el primero fue Ingo Swann. Tengo aquí unos datos que trataban de buscar, por ejemplo, un avión en el Zaire. Fue el primero, uno de los proyectos que tuvieron, o misiones que tuvieron. Sí, hicieron muchas, hicieron más de 1000 misiones. Algunas son muy conocidas porque tuvieron repercusión en los medios de comunicación, etc. Entonces, pues por ejemplo, este es uno de los primeros, ocurrió en el año 79, y efectivamente se estrelló un avión que era soviético, y creían los estadounidenses que llevaba algún tipo de material radiactivo, o alguna bomba nuclear, o algún armamento de nueva generación, ¿no? Y entonces querían
encontrar el avión antes que nadie, ¿no? Entonces hubo una especie de batalla entre los soviéticos, los estadounidenses y terroristas que también estaban interesados en encontrar el avión para coger el armamento, ¿no? Y los estadounidenses, gracias al programa de misión remota, fueron los primeros que lo encontraron. ¿Sí? Sí, sí. ¿Con datos concretos de dónde estaba? Sí, no. Creo que fallaron en un kilómetro, un kilómetro o dos, de donde habían dicho los visionarios remotos, pero mandaron al ejército y lo encontraron inmediatamente. Se estrelló en el Zaire, en mitad de la selva, y no pudieron encontrarlo por medios normales porque, claro, los árboles tapaban toda la visión de los satélites, entonces era imposible. Entonces ellos, los visionarios remotos, se pusieron a detectar dónde estaba, dijeron exactamente las coordenadas y estaba muy, muy cerquita. Y lo encontraron, despedazado, y partes del avión en las chozas de los nativos, ¿no?, de la selva. ¿Se lo habían llevado? Se lo habían llevado para hacer las paredes, sí. Sí. Parte de ellos, sí. Pero vamos, lo encontraron. Otro de los casos era el rescate ese de Teherán, esa película en la que está basada esa película. ¿Qué supieron los espías psíquicos o qué información obtuvieron? Por cierto, esa película es muy buena película, claro, independientemente de todo, es una muy buena película. Pues primero, cuando les llamaron, no les dijeron para qué era, porque la visión remota funciona mejor si no sabes apenas información, ¿no? Entonces les llamaron y les pusieron una serie de fotos de personas que no conocían de nada y les dijeron que había habido un secuestro, no dijeron dónde, y que detectaran qué personas estaban secuestradas y cuáles no. Había como unas 100 fotos, no todas estaban secuestradas, y ellos detectaron exactamente quién estaban secuestradas, ¿no?, qué personas, ¿no? Y luego además había un grupo de personas que habían conseguido huir y estaban escondidas en algún sitio. Entonces ellos, los visionarios remotos, describieron un edificio, o sea, un sitio, una casa donde estaban pues los muebles, todos los detalles. El personal que estaba trabajando allí alrededor del programa Stargate, algunos que habían sido funcionarios también, descubrieron que esa descripción casaba perfectamente con la casa del embajador de Canadá, y efectivamente estaban escondidos, albergados por el embajador de Canadá que les estaba protegiendo, ¿no? Entonces consiguieron saber que estaban allí, que estaban bien, incluso durante días, hasta que consiguieron liberarlos, tuvieron que visionar el estado de salud, qué comían, si estaban bien, si alguno tenía algún problema cardíaco o sufría de estrés por las propias circunstancias, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo. Así que eso les ayudó primero a saber cuántos eran, quiénes eran, para luego poder organizar en paralelo la misión de rescate, que es la que refleja la película Argo. Otro caso tenía que ver con submarinos también. ¿Eran capaces de localizar a los submarinos bajo el agua? En un caso concreto, por ejemplo, que es llamaron a Joe McMoneagle, que como digo es el militar que más capacidades tenía. Se le llamó el agente 001, el agente psíquico 001. ¿Vive todavía? Sí, y de hecho sigue entrenando a otras personas en visión remota. Es el mejor. Si alguien quiere practicar la visión remota en el mundo, Joe es el mejor. ¿Dónde está? En Estados Unidos. Y bueno, pues en ese caso sabían los norteamericanos que los soviéticos iban a botar un submarino enorme, pero no tenían muchos datos, ¿no? Y querían saber dónde y cuándo. Entonces, pues Joe McMoneagle se puso a visionar y, describió un submarino con unas dimensiones, como digo, enormes. Dio todos los detalles incluso de los mecanismos del funcionamiento del submarino a la perfección. Dijo dónde estaba, dónde se iba a botar, que era en el Mar Blanco. Y claro, cuando le dijo la fecha en la que iba a ser botado ese submarino, no le creyeron porque era en pleno invierno y esa zona está completamente congelada, ¿no?, en invierno, y no iban a poder botarlo. Pues no, después de la visión remota se comprobó con ya métodos de espionaje tradicional que se hizo en invierno, porque los soviéticos usaron unos barcos rompehielos primero para abrir el hielo y luego poder botar el submarino. O sea que es que acertó hasta la fecha del submarino enemigo, ¿no? O sea, bastante impresionante. Recuerdo que hemos hecho algunas veces programas con Enrique de Vicente, que hablábamos de esta serie de temas, y que incluso había espías psíquicos que trataban de influir en las reuniones estas de alto nivel, ¿no?, sobre determinados presidentes. Evidentemente los americanos trataban de influir sobre los soviéticos sobre los americanos. ¿Sigue funcionando o ha funcionado eso? Sí, pero esto no es visión remota. Es verdad que eso ocurrió. Y hubo bastante preocupación en los gobiernos, por ejemplo, no tiene nada que ver con la visión remota, pero sí es verdad que cuando, por ejemplo, Bush tuvo que visitar a Yeltsin, sí que se corrió el rumor que estaban los soviéticos intentando modificar un poco la mente
del presidente y de los que la acompañaban, ¿no? Y también viceversa, ¿no? Cuando él también tuvo que viajar a Estados Unidos, ¿no? Sí, pero eso no es visión remota, eso es control mental, que eso enlaza un poco con el programa que no es el tema de que estamos hablando hoy, pero el programa de MK Ultra, que era un programa de control mental. Te iba a preguntar acerca de eso. ¿Tiene que ver la visión remota con el programa de MK Ultra? No tiene que ver y tiene que ver. Tiene que ver porque forma parte de ese inicio, ¿no? De la curiosidad que empezó a tener en los Estados Unidos, en este caso la CIA, por todo ese tipo de temas paranormales. Pero MK Ultra fue un programa que surgió, se fundó en el año 1953, duró hasta el 73, 20 años, se cerró porque era escandaloso, y era un programa solamente para practicar o para ensayar con muchísimos métodos distintos para influir en la mente de los demás, para controlarlos, para doblegarlos, con todo tipo de artilugios, desde drogas como el LSD, torturas, violaciones. Hubo tales escándalos que tuvieron que cerrarlo. Pero como digo, tiene que ver porque es el inicio de la preocupación de los Estados Unidos por estos temas, pero no era visión remota. Ya. Si hacían eso entonces, Enrique, ¿qué estarán haciendo ahora, aunque se haya cerrado el proyecto? Esperemos que cosas como el programa MK Ultra no estén haciéndolo, ¿no? Desde luego visión remota sí, pero es que eso se sigue utilizando. Muchas policías del mundo reconocen que utilizan a videntes, al menos a videntes, para resolver casos, ¿no? Y a mí me consta que en la Unión Europea está funcionando con personas que tienen esta capacidad. Se sigue utilizando. 2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Seguimos en directo. 900-137-137 nuestro teléfono. Seguimos adelante aportando más datos de este asunto. Radio Nacional de España se mueve contigo. En el paseo de la mañana vi un corzo. Zama estaba a otra cosa, persiguiendo la gata. Salgo de casa a la calleja, al camino. Dejo a un lado los muros del jardín. Venga la radio. Tú saltando dentro de tu mente. Para llenar una maleta ligera de transportar. Ni una nube en el cielo de la mañana. Venga la radio, con Lara López. Con nuestro amor y agradecimiento. Los domingos a las 7 de la mañana. Cuyo nombre nunca. Las 6 en Canarias. Y recuerda, esto me suena a pueblo. Sábados y domingos a la 1 de la tarde. Radio Nacional de España. Parte de todas estas experiencias las han recopilado en una institución que se denomina Instituto Monroe. Estos son algunos de los datos que hemos encontrado sobre él. El Instituto Monroe es una organización con sede en Faber, Virginia, Estados Unidos, supuestamente sin ánimo de lucro, dedicada a la divulgación, educación e investigación de la conciencia humana, especialmente de las experiencias fuera del cuerpo. Más de 20.000 personas han participado en el programa residencial del TMI durante los primeros 30 años. El Instituto Monroe proclama una política carente de cualquier dogma o prejuicio religioso, político o social. Fue fundado por Robert Monroe después de varios años de que él comenzara a tener experiencias extracorporales. Su objetivo, ayudar a expandir la conciencia sobre las actividades no físicas posibles para una humanidad que en ese entonces desconocía casi completamente su potencial. Nuestro invitado nos da más datos. Un montón de personas preguntando qué necesitan tener para la visión remota, que esperen un poquito, al final les vamos a dar algunos asuntos más. Nos escuchan también en Quebec, a 13 grados bajo cero, espera que se me acaba de ir. Rogelio, escuchándonos en Canadá también, y dice que viéndonos remotamente. Instituto Monroe, ¿está bien la información? Sí, perfecto. Estados Unidos, ¿cuándo se forma? Parte de la gente que estaba en ese proyecto sale de la CIA o del ejército y forma este instituto. No, ya existía antes. Fue fundado en el año 74. Bueno, ya oficialmente, aunque llevaba desde los años 60 ya gestándose, lo creó una persona que se llama Robert Monroe, que se considera actualmente uno de los pioneros en la investigación de lo que llaman
experiencias extracorporales, sueños lúcidos y todas estas cosas, ¿no? ¿Viajes astrales? Viajes astrales, sí. El concepto es prácticamente el mismo. Él tenía esas experiencias y, bueno, pues era una persona bastante racional, ¿no? Entonces luchó mucho por controlarlas y por entender esa experiencia, que hablamos de los años 50 del siglo pasado, no había casi información sobre el tema y, claro, daba miedo, porque encontrarse muchas noches pegado al techo o flotando encima de la cama, bueno, pues Robert Monroe se convirtió en uno de los primeros que empezó a investigarlo, ¿no? Y él fue el que creó la institución que se llama Instituto Monroe, finales de los años 60, perdón, y empezó a trabajar con una tecnología de sonido que se llama Hemisync, bueno, para despertar un poco estas capacidades en las personas, los estados de conciencia profundos. Y fue después, cuando ya llevaban bastantes años funcionando, cuando el ejército encontró el trabajo de Robert Monroe y acudió a él para que les ayudara a entrenar a los militares dentro del programa Stargate. O sea que el ejército se aprovechó de una serie de cosas que ya se estaban desarrollando para su propio beneficio. Eso es, lo que querían era entrenar a militares, porque ellos no les valía con tener un vidente o un psíquico como en Goswon, no, querían que personas anónimas del ejército, militares, estuvieran entrenados en esa capacidad, y claro, de la nada es muy difícil, no estaban acostumbrados a meditar ni estas cosas, ¿no? Entonces buscaban algo que acelerara el proceso, y Skip Atwater, que era el coordinador del programa Stargate, pues encontró el trabajo de Monroe y se fue al Instituto Monroe, ahí a Virginia, se fue de paisano, ¿no? Se fue de incógnito a probar a ver qué estaba haciendo este hombre, ¿no? Hizo uno de los programas con esta tecnología, tuvo varias experiencias fuera del cuerpo, Skip Atwater, se quedó tan impresionado de lo que podía conseguir tan fácilmente con esa tecnología que habló con sus superiores y fue cuando fueron vestidos de militares a decirle: señor Monroe, usted nos tiene que ayudar a entrenar a los militares en esta capacidad que se llama visión remota. Como decíamos ahí, no tiene ningún tipo de carácter ni religioso ni... No. Pero para alguna gente dicen que es una especie de secta, ¿no? Que utilizan... No tiene nada que ver. Es un instituto, lo que hacen es investigación. Hacen programas de entrenamiento a otras personas y con eso financian otras investigaciones. Tienen laboratorios, tienen cámaras de aislamiento, se dedican a investigar nuevas aplicaciones de los estados de conciencia, ¿no? Pero es absolutamente aséptico. De hecho, la política del Instituto Monroe es intentar, incluso con el lenguaje, ser lo más neutrales posible para poder acceder a todo tipo de personas independientemente de sus creencias. O sea, es muy, muy, muy neutral. Cualquier persona puede llegar y decir: quiero entrar, quiero hacer un curso, quiero aprender. Cualquier persona puede entrenarse, exactamente. Sí, sin problema. ¿Y qué tipo de cosas puedes desarrollar con ese entrenamiento? Luego vamos a ver los métodos, porque es un sonido, lo vamos a escuchar y vamos a dar más datos acerca de todo ello. Pero ¿qué se puede conseguir? Pues se puede conseguir desde cosas cotidianas, por ejemplo, pues cualquier cosa relacionada, por ejemplo, con una cosa que parece una tontería, pero la liberación del estrés, ¿no? El reducir el nivel de estrés, que en esta sociedad es un problema tan gordo, permite aprender a relajarte de manera inmediata. Lo que hace la tecnología es entrenar el cerebro para que tú puedas luego, a voluntad, sin la tecnología, entrar en estados de conciencia profundos. Como digo, o bien para la pura relajación, bien para visión remota, lo que estamos hablando, bien para entrenarte, por ejemplo, en los famosos sueños lúcidos o experiencias fuera del cuerpo, también viajes en el tiempo, acceder a recuerdos pasados, tuyos propios o en general de la humanidad, ¿no? Bueno, es un poco también lo que llaman la arqueología psíquica, ¿no? Que se sigue practicando, ¿no? Se pueden conseguir muchas cosas, desde cosas cotidianas a cosas relacionadas con las capacidades psíquicas, ¿no? Ya, es a través de una técnica, un sonido, una tecnología, hacer que se desarrollen capacidades de nuestro cerebro o de nuestra mente que no tenemos conciencia de ellas, ¿no? Eso es desarrollar las capacidades que tenemos todos. Evidentemente no todo el mundo puede alcanzar el nivel de excelencia que tiene, por ejemplo, Nadal, el tenista. No todos podemos ser Nadal en el tenis, pero todos podemos llegar a un nivel básico de tenis. Pues esto es lo mismo. Todos tenemos capacidades porque todos estamos diseñados exactamente igual, salvo que seamos extraterrestres y no lo sepamos. Y si somos humanos, tenemos la misma composición y el mismo tipo de cerebro, así que tenemos todos las mismas capacidades. Unos serán mejores y otros serán peores. Vale, dicen que el Instituto Monroe es sin ánimo de lucro, una entidad sin ánimo de lucro, pero supongo que habrá que pagar una pasta por hacer estos cursos. Bueno, depende de qué tipo de cursos, de la duración, si lo haces dentro del instituto que tienes, bueno, pues tienes tu
manutención y todo alojamiento incluido, pues depende. Pero es sin ánimo de lucro porque lo que se recauda se tiene que invertir de nuevo en la institución. Uh-huh. Claro, evidentemente hay buenas personas que son de plantilla, porque hay cocineros, hay gente que limpia, etcétera, etcétera. Pero todo se tiene que volver a la investigación. Eso se llama sin ánimo de lucro. Hay mucha gente trabajando, no sé cómo se llaman los maestros, los profesores. ¿Tú eres uno de ellos? Sí, pero se llaman entrenadores, no hay nada místico. Entrenadores. ¿Hay muchos? Sí, bueno, no solamente en Estados Unidos, también hay en otros países de Europa, por ejemplo, en alguno en Latinoamérica, hay poco, pero hay distribuidos por todo el mundo. Pero sí, en Europa, por ejemplo, mejor dicho, fuera de Estados Unidos puede haber unos 90, aproximadamente. Va cambiando con los años, pero unos 90, aquí hay bastantes. Tú eres uno de ellos, ¿no? Exactamente. ¿Y haces viajes astrales? Sí, a mí me gusta más llamarlos sueños lúcidos. Yo tengo una mente un poco más científica, ¿no? Soy ingeniero y me he educado, y me gusta más el término sueño lúcido, que es el que usa además la psicología y la gente que ha estudiado seriamente este asunto, pero es el mismo tema. El viaje astral es una terminología que justamente puso de moda la teosofía, Madame Blavatsky, y es un tema, es bonito, es romántico, pero no describe la experiencia. Vale, ¿la puedes describir la tuya cuando las tienes? Sí. Por favor. Yo siempre defino el sueño lúcido como un cambio de realidad. Es que es la mejor forma, la forma más escéptica de definirlo. Un cambio de realidad. Nosotros vivimos una realidad que es la realidad física, que es esta. Entonces las personas que consiguen llegar al sueño lúcido lo que hacen es destruir a nivel perceptual, destruir esta realidad de vigilia, la física, que llamamos física, y construir otra, que es igual de física que la anterior. Si la segunda realidad en la que te encuentras no es perceptualmente, no tiene la misma calidad de físico, de real, no es un sueño lúcido, será otra cosa. Es decir, es la destrucción de una realidad y la construcción de otra. Vale. No me ha quedado muy claro. ¿Uno se ve saliendo fuera del cuerpo cuando haces un sueño lúcido? No siempre. Dependiendo del método que utilices para practicarlo, la escuela, como yo llamo, hay dos escuelas, ¿no? Dos corrientes de método. Puedes tener la experiencia de salir fuera del cuerpo o simplemente como atravesar un velo o despertar en un sueño directamente, pero al final es lo mismo, acabas en una segunda realidad que es igual de real y de física como la realidad de la que vienes, la de tu cama, la de tu dormitorio. Entonces, si tú practicas, por ejemplo, el sueño consciente, que es dormirte, dejarte dormir, controlar ese estado de duerme-vela, es donde probablemente tengas la experiencia de salir fuera de tu cuerpo. Cuando tú practicas otras técnicas que van encaminadas a que en tu sueño habitual, normal, un día te des cuenta de que estás soñando y uy, esto es un sueño. Ahí no hay esa experiencia de transición. Ahí directamente ya estás en la segunda realidad. Entonces, según qué método o qué escuela utilices... ¿Siempre se hace por la noche? O en la siesta. El viaje astral, experiencia extracorporal, sueño lúcido, es un proceso que está asociado al sueño ordinario. Si no, no es otra cosa distinta. Entonces, si estás durmiendo en la siesta, se puede practicar o por la noche. ¿Y vas a cualquier sitio y ves lo que te interese y te comunicas con la gente que está por ahí viajando también o soñando lúcidamente? Sí, como todo es en función de tu nivel de práctica, ¿no? Cuanto mejor sea, cosas más asombrosas puedes hacer, ¿no? Al principio eres como un pato, porque tienes que aprender cómo moverte, cómo desplazarte, cómo estabilizar, porque es la realidad que tú creas, nada más estudiar la anterior, es una realidad personal. Entonces la estás manteniendo tú solo y es muy inestable. Entonces hay que aprender todo, a mantener todo fijo, a mantener todo estable, a poder desplazarte de un sitio a otro. Entonces al principio eres torpe, pero luego según vas practicando tienes cada vez más posibilidades, claro. Es como crear una matriz, otra realidad. Sí. Nos vas a explicar dentro un momentito con más detalle. Hay un montón de gente interesada que quiere saber más de ellos. 2:50, 1:50 en las Islas Canarias. Seguimos adelante con una parte de ese sonido, de esa técnica para aprenderla esta noche. Esta noche, en Espacio en Blanco... Satanistas de España es una organización sin ánimo de lucro y lo que persigue principalmente es que se reconozca el satanismo como una religión oficialmente en este país. Igual que se estudia la religión griega o el budismo, pues se pueda estudiar el satanismo.
Parte de toda esta técnica se basa en los sonidos binaurales. El sonido binaural es aquel que, siendo grabado mediante el uso de 2 micrófonos en una cabeza artificial, intenta crear para el oyente una sensación de sonido 3D, similar a la de estar físicamente en la habitación o el lugar donde se producen los sonidos. La escucha binaural es la que poseen los seres dotados de 2 oídos. El sonido producido sería más o menos así. Conozcamos algo más de esta técnica. No me digas, Enrique, que a través de ese ruidajo que suena, que incluso te molesta, puedes desarrollar capacidades... Sí. ¿Sabes lo que ocurre? Como actúa por un principio biológico, cuando no te das cuenta. Empiezas a escucharlo y de repente, cuando quieres empezar a pensar, estás ya en el otro estado de consciencia. Actúa solo. Ese sonido te lleva a ello. Sí, y ya se te olvida. Se te olvida el sonido, se te olvida todo. Estás en otra historia, ¿no? Con lo cual no es nada desagradable, todo lo contrario, produce una relajación muy profunda al principio y ya te vas dejando llevar. Vamos a ver si nuestros compañeros pueden recuperar un pedacito del sonido. ¿Quién inventó, o quién argumentó esto? ¿Quién sacó este sonido? ¿De dónde lo sacaron? El principio de los tonos binaurales se conocía ya desde el siglo XIX. Un científico austriaco creo que era, que inventó, que descubrió el principio, no es que lo inventara, ¿no? Y luego Monroe lo recuperó. A través de él estaba muy bien relacionado, se movía con la alta sociedad estadounidense y tenía amigos importantes. Uno de ellos era físico, otros eran médicos. Entonces, a través de un artículo científico que este físico amigo de Monroe había escrito en una revista, lo leyó y se interesó y le pidió trabajar con él y aplicarlo, ¿no?, a algo físico, ¿no?, a una tecnología. Y lo consiguieron. Espero que es un principio, no es un invento, es la recuperación de algo que ya tenemos, que ocurre en nuestra biología, sí o sí. Como decía la locución, porque tenemos 2 oídos y tenemos 2 hemisferios cerebrales, ¿no? Entonces, en cualquier animal que tenga esta constitución también funcionaría. En un perro, en un gato, también funciona. Lo volvemos a escuchar un segundito. Veo que tú cierras los ojos. Es en cuanto lo digo, pum, digo tantos años que me conecto con... ¿Cuánto tiempo hay que estar escuchando el sonido para entrar en ese estado? A los 5 o 10 minutos ya empieza a sentir el efecto. Las sesiones de entrenamiento suelen durar unos 40 minutos o unos 45 minutos, pero a los 5 o 10 minutos ya notas los efectos enseguida de la relajación. Menos de 5 o 10 minutos es insuficiente. Ya. ¿Esto lo llamáis? ¿Hay una técnica Emisen o cómo lo llaman? Sí, la tecnología que patentó o que inventó Monroe, porque los tonos binaurales es algo muy sencillo, entre comillas, ¿no? La tecnología es algo más, no tiene más cosas, no es más compleja, ¿no? Y bueno, lo llamó Hemisync, de hemisferio y sincronización. De ahí viene la palabra, ¿no?, de la tecnología. Vale. ¿Cómo puede uno empezar a...? Pregunta mucha gente y vamos a ver si les damos algún dato más concreto. ¿Dónde se consiguen esos sonidos? ¿Cómo se consiguen? ¿Qué hay que hacer? Bueno, los sonidos están libremente, se pueden adquirir libremente pues en la página del Instituto Monroe, por ejemplo. Se pueden comprar, son audios pues, normales, ¿no? Son pistas de audio que tienen una tecnología muy compleja dentro, pero no son máquinas ni nada, simplemente una pista de audio que tú puedes meterte en un móvil o te lo puedes meter en cualquier sitio, ¿no? O incluso un CD también lo puedes poner, ya el CD está de capa caída, pero bueno, cualquier soporte electrónico y unos auriculares normales y corrientes. Te los coges, te pones en tu casa y... Hombre, si tú quieres conseguir cosas prácticas, es bueno que tengas un entrenador. Como tenían en el ejército, tenían los entrenadores que, claro, llevaban a los militares, que eran personas anónimas, al fin y al cabo, les conducían, eran expertos que les conducían pues a la excelencia, ¿no? A desarrollar esas capacidades. La tecnología es una cosa, pero siempre es bueno tener una persona que sepa, pero como en todo, como el que hace tenis, como he dicho antes, como el que hace cualquier otra cosa, ¿no? Ya. ¿Y hay diferentes tipos de sonido como este que hemos escuchado? ¿Hay otros más? Sí, cada uno sirve para... Claro. Es como, bueno,
Sí, son todos bastante parecidos, pero a veces son más agudos, dependiendo de qué frecuencias contengan, te llevan a un estado de consciencia u a otro. Por ejemplo, hay unos que son solamente para la relajación, otros que son justamente para la visión remota. Entonces, dependiendo, pues suena ligeramente distinto, pero son muy similares. Ya. Vamos a volver a repetir el sonido un segundito. ¿Este para qué serviría? ¿Para relajarse? Este es para visión remota. ¿Para visión remota? Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo haría falta estar escuchándolo? ¿O cada individuo...? En la sesión vas a notar los efectos ya. En la primera sesión notas sensaciones como que sientes una presión en el entrecejo, se te mueven los ojos, como la fase REM. Sí. Empiezan a moverse solos, como si estuvieran locos. Y eso quiere decir que el cerebro está intentando ver. Claro, se activa el nervio óptico y claro, empiezas a ver imágenes. Se te hace, la pantalla de la mente se suele, que normalmente es plana, la negrura se hace profunda. Ves como si tuvieras unas gafas de 3D, negro al principio, pero profundo, ¿no? O sea, hay una serie de síntomas que te están diciendo que estás entrando en el estado de consciencia, ¿no? Vamos a escuchar un segundito. Supongo que si uno ha llegado a controlar este tipo de cosas para inducirte estados positivos, he oído decir que los americanos también habían sacado este tipo de sonidos para crear desesperanza, malos rollos en la gente, control, etcétera. ¿Pueden llegar a controlarnos a través de cosas como esas, sonidos como esos? En controles binaurales lo dudo mucho porque necesitas tener auriculares puestos, entonces no lanzándolo al aire es muy difícil, ¿no? Tienes que funciona con restas de sonidos. La tecnología funciona porque tú escuchas sonidos distintos en los dos oídos. Entonces, si no tienes la fuente de los sonidos muy cerca de los oídos, no va a funcionar. Ya. Entonces te tienen que obligar primero a ponerte unos auriculares, ¿no? Entonces no es fácil. Y una vez que eso ha entrado en el cerebro, es como si te activaran las neuronas, el cerebro ya se acostumbra y después ya no necesitas el sonido para practicar sueños lúcidos o la visión remota. Claro, es un entrenamiento. Lo que hace es que, como cuando vas al gimnasio, tú no estás todo el día con las pesas. Entrenas y cuando tienes el músculo fuerte, ya está, el músculo está fuerte. Y luego ya lo utilizas para cortar leña o lo que quieras hacer, ¿no? Pero tú no te llevas las pesas después. O para competir, por ejemplo, en una carrera, ya te has ido al gimnasio, te has entrenado y luego te llevas las pesas, simplemente compites, ¿no? Pues eso es igual, tú la tecnología la utilizas, te entrenas, tu cerebro ya reconoce esos estados y luego los puedes reproducir a voluntad, para visión remota o para lo que sea, ¿no? Yeah. ¿Tú entras muy rápido en...? Sí, pues claro, pues depende de los años que lleves, yo entro muy rápido ya, claro, al instante. ¿Tu última experiencia? Si la puedes contar en 30 segunditos o esperas después de las noticias. Cuando quieras. ¿De sueños lúcidos te refieres? Sí, sí. Pues ayer mismo, por ejemplo, por la noche. Espera, ahora me cuentas. ...900-137-137... Vamos a hacer una mínima pausa. Llegan las noticias a las 3, las 2 en Canarias... ...y después de la actualidad regresamos. Queremos contaros todavía algunos datos más de esta técnica. Viene luego David Cuevas con un documento impresionante... ...acerca de cómo está el satanismo en estos momentos... ...con gente que nos va a contar algún testimonio... ...y alguna que otra historia más. Insisto, 900-137-137... nuestro teléfono. Seguimos en el espacio en blanco. No os vayáis, todavía tenemos mucho que contaros. Esta noche, en Espacio en Blanco... Satanistas de España es una organización sin ánimo de lucro y lo que persigue principalmente es que se reconozca el satanismo como una religión oficialmente en este país. Igual que se estudia la religión griega o el budismo, pues se pueda estudiar el satanismo. 2 y 6 en las Islas Canarias, volvemos en directo, una hora tenemos casi por delante, hasta las 4 o las 3 en Canarias, para seguir hablando de estos temas que nos gustan aquí en Radio Nacional. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137 y redes sociales abiertas para todos los que queráis conectar con nosotros. Los saludos para todos los que estáis en cualquier parte del mundo escuchando el programa. Por ejemplo, en Ecuador, Trisub Hill nos desea una Navidad feliz y manda saludos para todos y un montón de gente por ahí. Nuestro primer tema, la visión remota. Dentro de nada, David Cueva llega con testimonios acerca del satanismo, pero todavía nos queda algo que contaros de esta visión remota. Tras esa introducción, vamos con ello.
Algunas personas piensan que las investigaciones del Instituto Monroe tienen connotaciones pseudocientíficas. En concreto, el uso de las ondas binaurales, cuyos beneficios no han sido contrastados por la comunidad científica. Pero, ¿qué son y cómo son estas ondas? Os ponemos un poco del sonido que se utiliza. ¿Ondas de sonidos que pueden despertar nuestra conciencia? Investiguemos algo más sobre ello. Bueno, este era un tipo diferente de sonido del que hemos escuchado antes, ¿no? Sí, el anterior no era gemisín como tal, era un tono binaural. Es una resta de dos frecuencias. Vale, déjame que diga una cosita. Sí. Dentro de poquito, en esos programas especiales que estamos haciendo para Navidad, vamos a poner un trabajo que han hecho nuestros compañeros de dramáticos, binaural, que hay que escuchar con auriculares y es tremendo. Sí. Para que vean un poco lo que es todo este asunto. Dime. Y esto último que hemos escuchado sí que es la tecnología gemisín, porque se identifica porque encima ponen ruido rosa, que es ese zumbido, no es la tecnología como tal, sino que la tecnología va embebida dentro para que el cerebro la acepte mejor, ¿no? Entonces esto que sí que hemos escuchado ahora sí que es la tecnología completa, ¿no? Ya. ¿Y hay sonidos ahí que escuchamos? ¿Son perceptibles o solamente los percibe el cerebro? No, son sonidos audibles. En los dos oídos tienes sonidos distintos y el cerebro, al tener en los dos canales auditivos frecuencias parecidas pero distintas a la vez, lo que hace es que no lo entiende y lo resta. Entonces lo que tú escuchas no es el sonido de la izquierda ni el de la derecha. Escuchas un tercer sonido que no existe fuera y que se produce dentro de tu cerebro. Yeah. Pero lo que tú escuchas sí que es un audible, está dentro del rango audible, entre los 20 hercios y los 20.000 que lo escucha el ser humano, ¿no? Que voy a pedir a nuestros compañeros que vuelvan a repetir el sonido si podemos. Y eso hace que se vaya desarrollando como una gimnasia física. Eso es un entrenamiento. El cerebro al principio está un poco a la espera, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de esto qué es, ¿no? Y según se va acostumbrando, según vas haciendo sesiones, lo va aceptando, pues como el proceso de ir a dormir, ¿no? El proceso de dormirse o de despertarse, ¿no? Se empieza a convertir en un proceso natural y luego lo puede reproducir simplemente con una orden, ¿no? Con querer hacerlo, ¿no? Igual que te vas a la cama por la noche o te despiertas por la mañana. Vale. La crítica que se hacía al Instituto Monroe es que este tipo de asuntos no son nada de científicos, es algo que se ha inventado alguien y que está para sacar la pasta. Pregunto. El 90% de la plantilla que tiene el Instituto Monroe son científicos. Físicos nucleares, médicos, psicólogos. Y los laboratorios están dirigidos por científicos. Entonces, bueno, pues eso son informaciones totalmente falsas. Desde mi punto de vista, evidentemente, que voy a decir, ¿no? Pero es verdad que todos los que trabajan allí, por ejemplo, Thomas Campbell es un físico nuclear que trabaja en la NASA y trabaja en el Instituto Monroe, y mucha más gente. Los militares del programa Stargate, los dos principales, cuando abandonaron el programa Stargate, se fueron del ejército y se fueron a trabajar con Monroe, el instituto. Es decir, eso también es un síntoma de la seriedad, ¿no? con la que están trabajando, ¿no? Estamos trabajando. Vamos a volver a escuchar el sonido. Atención y si se escuchan dependiendo de derecha o izquierda diferentes sonidos que están ahí como metidos, ¿no? Eso es. Ahí te voy a hacer unas cuantas preguntitas. Dice que utilizan, hay una pregunta, una app gratuita binaural para dormir
y funciona, pero no sabe cómo utilizarla para sueños lúcidos. Hay apps de estas, ya no sé ni cómo se llaman, aplicaciones en los teléfonos o en internet que sirven para sacar estos sonidos también ya. Sí, antiguamente esto se distribuía, fíjate, cuando empezó Sweet Home Monroe se distribuía en cassettes, eran cassettes. Eso me acuerdo yo, fíjate. Claro, y después fue el CD, que todavía sigue, el soporte CD, pero ya actualmente se está escuchando, la gente lo escucha en apps, hay apps para escuchar los sonidos binaurales o la tecnología Gemisync, ¿no? Esto, claro, va cambiando la tecnología y el instituto se va adaptando a ello, ¿no? Y la pregunta que hacía este oyente, cómo utilizarlo para los sueños lúcidos, yo siempre aconsejo que para los sueños lúcidos no... Disculpa, hay un sonido concreto, nos has dicho, para llegar a conseguirlos. Sí, pero yo aconsejo que se utilice de día la tecnología, ¿sí?, para que el cerebro acepte esos estados que están en el límite de la vigilia y el sueño, y cuando los controle a través de la tecnología, que luego lo intente reproducir por la noche cuando vaya a practicar los sueños lúcidos. ¿Sin sonido ya? Sin sonido ya. Después de un tiempo de entrenamiento con la tecnología, si tú haces el esfuerzo de recordar las sensaciones que tenías durante el entrenamiento del día con la tecnología, tu cerebro te va a llevar a ese estado de nuevo. Casi terminando, Enrique. Teníamos previsto meter otra cosita, pero hemos alargado el tema contigo. ¿Para qué se está utilizando? ¿Aplicaciones? ¿La visión remota? Sí, la visión remota. Pues actualmente se utiliza para bastantes cosas. Cuando terminó el programa Stargate en el año 95, hubo mucha gente que se quedó sin trabajo. Mucha gente, militares o civiles que sabían hacer visión remota, pues se quedaron sin nada que hacer, ¿no? Entonces montaron empresas que siguen actuando, algunas, que ofrecen servicios de visión remota, pues, por ejemplo, a empresas que buscan yacimientos petrolíferos o minerales. No suena muy serio eso, ¿no? Es decir, te voy a encontrar petróleo, oro... Sí, lo usan. Lo que pasa es que normalmente las empresas que contratan estos servicios no lo dicen. Firman un contrato de confidencialidad para que la persona que trabaja para ellos, el visionador remoto, no cuente que lo hace, porque, como dices tú, puede dar malas, claro, pero es muy efectivo y les pagan bien, sí. ¿Y descubren petróleo, oro, lo que sea? O luego también otra aplicación, que es lo que hablábamos antes de la arqueología psíquica. Hay gente, arqueólogos normales, que utilizan a personas que tienen la capacidad de visión remota para encontrar los yacimientos, porque ¿qué más da? Si el visionador dice, a ver, el arqueólogo dice, yo sé que en esta zona estoy buscando Troya, por ejemplo, imagínate. ¿Cómo? Pero no sabemos si está aquí, 10 kilómetros más allá, entonces no vas a hacer catas, porque lo que más vale de la búsqueda de yacimientos arqueológicos es las catas, es lo que más vale, el excavar, vale mucho dinero. Entonces, si tú haces catas al azar y tienes un lugar que tiene 10 kilómetros de radio, pues te puedes arruinar. Si el visionador dice, no, es que está aquí, excava aquí, y excava, y ya está. Luego el arqueólogo hace su trabajo, interpreta el yacimiento, pues, con los principios de la arqueología, de la historia, de manera completamente científica. Si lo que hace el visionador remoto es ahorrarle tiempo y dinero. Es como los que buscan zahoríes, que buscan agua y encuentran el lugar ahí. Exactamente. Si lo encuentras, ya está. ¿Qué más da? ¿Cómo lo has hecho? Pues ya está hecho. ¿Sirve también para buscar a personas desaparecidas? ¿Se aplican ese tipo de cosas? Sí, también se aplica en colaboración con algunas policías, se utiliza para resolver crímenes o personas desaparecidas, ese tipo de cosas. Lo que pasa es que muy pocos visionadores serios acceden a colaborar con estos temas, ¿no? Pues son temas muy delicados. McMonagall, que es el agente 001, que cuando se fue del ejército, empezó a colaborar un poco con las policías de manera completamente altruista, sin cobrar ni nada. Y cuenta que fueron momentos muy duros, porque pues, tenía que localizar cadáveres y cosas así, y además el problema de todo esto es que se encontró con mucha resistencia por parte de estamentos de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Porque no todo el mundo cree que esto es algo serio. Entonces, pues tampoco a la persona que practica la visión remota le gusta que le ridiculicen, ¿no? Entonces tampoco se lo toman en serio. Entonces hay que dar con personas dentro de eso, como digo, las policías, que confíen y que produzcan un entorno seguro para el visionador remoto. El visionador remoto es una persona, no es una máquina. Entonces le influye mucho la psicología.
Si está mal, si se acaba de divorciar, si tiene un catarro, la sesión de visión remota puede ser un desastre. Con lo cual, si tú creas un entorno de confianza y la persona que te está dirigiendo o te está contratando cree en ti, lo vas a hacer mucho mejor que si está en tu contra. Ya. Porque es una persona. ¿Para qué se puede aplicar terminando esta técnica? Visión remota, sueños lúcidos, ¿qué más? ¿Hay algo más? ¿Más aplicaciones te refieres? Sí. Bueno, se puede utilizar y se utiliza para invertir en bolsa, por ejemplo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Pues previendo los movimientos bursátiles del oro. Pero eso es como tener... Claro, es que hay una parte de visión remota que se estudió en el SRI, que es la visión remota temporal, viajando al pasado, o sea, información del pasado o del futuro. Sobre todo del futuro inmediato. Se descubrió que estos dos científicos, Hal Purov y Russell Tarr, descubrieron que visionar hacia el pasado es muy fácil, de hecho es muy fácil, de ahí la arqueología psíquica, y al futuro no es tan fácil. Pero el futuro no está escrito, ¿no? Claro, puede variar, pero ellos simplemente probaron, y cuanto más espacio temporal, cuanto más lejos era el futuro, peor resultados daba la visión remota. Entonces, la bolsa fluctúa día a día y tú puedes comprar y vender acciones al instante. Entonces ahí funciona muy bien. De hecho, ellos hicieron una experiencia en el SRI por pura curiosidad y cogieron a unos corredores de bolsa buenos y a un visionador remoto bueno, y entonces empezaron a invertir en bolsa con lo que decía el visionador remoto, si subía o bajaba. Bueno, pues creo que fue en un mes, ganaron, hablo de los años 70, ganaron $100.000. Eso es mucho dinero a los años 70. Pero lo hicieron por curiosidad. Qué curioso. Con esta música de esa banda sonora de la película Argo casi te despido. Mucha gente está preguntando dónde obtener más información, dónde pueden darle más datos, cómo conectar contigo. Pues mi página web, por ejemplo, que es www.syncspain.com, sync de sincronización, SINC, y Spain como España en inglés.com. Ahí es mi página web, tiene el correo, que es info@syncspain.com, o si no en Facebook, en Twitter, como Enrique Ramos, me pueden encontrar. Ahí te encuentran. Vale. Gracias. Que nos sigamos viendo físicamente o si no en sueños lúcidos. Eso. Ha sido un placer que hayas estado aquí en el programa. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Ha Gracias sido un a ti. placer. Gracias. 3:19 y 20, 2:20 en las Islas Canarias. Nos preparamos para cambiar el escenario. Llega algunos testimonios de los satanistas, pero antes un pequeño cuentecito y un consejo. No os vayáis, tenemos todavía mucho que contaros y lo que espera ya veréis. Buenas noches y saludos a todo el equipo de Espacio en Blanco desde San Sebastián de la Gomera, a los pies de la puerta de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Como podéis escuchar, hay un ambiente navideño, gente cantando por las calles, villancicos, y desearos a todos feliz Navidad desde aquí. Un saludo y estamos esperando escuchar el programa de esta noche. Mi hermano y yo dejamos de hablarnos hace más de 20 años. La causa fue una simple discusión familiar. Pero lo cierto es que aquel día perdí a mi hermano. Salió por la puerta y nunca más volví a verle. Hasta ayer. Yo estaba sola en casa. Leía una revista en el sofá cuando de pronto entró en el salón y se quedó de pie frente a mí, mirándome fijamente. Vino a pedirme perdón, a decirme que se marchaba, pero no habló. Porque los cuerpos astrales no hablan. Pero yo le escuché. Él se limitó a acariciarme con sus ojos y muy despacio, igual que entró, abandonó la estancia dejándome sola y temblando, con lágrimas en los ojos. Esta mañana he sabido que mi hermano ha muerto. Mi sobrino me ha dicho que estaba enfermo y ya no salía de casa. No me he atrevido a contarle que eso no es cierto, que ayer vino a verme y se despidió de mí.
Radio Nacional de España se mueve contigo. Number 11, Juan Antonio Corbalán. El capitán también recibe su medalla. Iniesta. ¡Tres títulos mundiales! Ahí la tiene Carolina ¿Qué Marín. deportista te hubiera gustado ser? Nadal gana en Nueva York. Mitos del deporte. Con José Antonio García. Seguro que tu mito pasará por este programa. Los lunes a las 2 de la madrugada. La 1 en Canarias. Y recuerda, La Estación Azul. Los domingos a las 3 de la tarde. Radio Nacional de España. He hablado con 7 personas que se consideran satanistas, con nombres y apellidos, de edades diversas, de trabajos o de ocupaciones laborales diversas, que dan la cara y nos cuentan el por qué ellos son satanistas, en qué consiste ser satanistas para ellos, y algunos de ellos nos cuentan los rituales que realizan, en este caso, bueno, pues en honor a Lucifer o a Satán, según se mire. Pero espera, ¿no es esto del satanismo una cosa de una panda de frikis y gente un poco tocada? Eso piensa mucha gente. Yo tengo que decir que en esta suerte de indagaciones que he estado realizando durante las últimas semanas me he encontrado con varios casos, pero que la mayoría de los mismos son de gente muy preparada, muy bien formada, con amplios conocimientos teológicos, muy sorprendentes algunos de ellos. Te puedo contar, por ejemplo, que alguno de los casos ha leído la Biblia hasta en 3 y 4 ocasiones y que se saben varios pasajes de memoria. Bueno. Algunos de ellos, por ejemplo, eran monaguillos o pertenecían o estaban, por ejemplo, en instituciones digamos, muy apegadas al catolicismo, vamos a decirlo ahí, para no citar, ¿no? A determinados organismos, ¿no? Y que lo cierto es que muestran o desvelan cierto aire intelectual, sobre todo, principalmente, y que tiene una forma de vivir el satanismo bastante, vaga la redundancia, diferente a lo que se tiene en mente como, digamos, ese satanismo de sacrificio animales o sacrifico incluso personas. Hace poco estuvo aquí Manuel Carballal hablando de su libro fantástico, Cultos Satánicos, en el que nos hablaba de un caso de Lilith, ¿no? Una chica que parece que había presenciado un ritual en el que se sacrificaba a un bebé. Bueno, esto no es, de hecho, la máxima para nada, todo lo contrario de lo que yo me he encontrado. Pero vamos a empezar, si te parece, desde el principio. Déjame que pongamos un poco de música. Se me ha olvidado saludar. Hay gente que ha venido a vernos desde Álava y Madrid, algunos oyentes que vienen a vernos al programa. 3:26, 2:26 en las Islas Canarias. Ponemos un poquito de música y vamos con esa historia que nos va a contar nuestro compañero David Cuevas. Cuando quieras. Tienes tiempo para hacerlo, no mires el reloj, estate tranquilo. Tenemos tiempo esta noche. No, pero es que me gusta mirar el reloj para decir que son las 3:26 de la madrugada y que estamos en riguroso directo. 2:26 en Canarias, vamos con ello. ¿Cómo comienza esta historia? ¿Cómo comienzas tú la investigación? Bueno, a ver, a mí el tema siempre me ha llamado la atención, ¿vale? Pero digamos que esto tiene un punto de partida. Bueno, hace aproximadamente un par de meses, junto a Manuel Carballal, yo entrevistaba a Miguel Pastor. Miguel Pastor es un chaval de 25 años que es también satanista. ¿Podemos dar los nombres así? Sí, podemos dar absolutamente todos los nombres y todos los datos. Y él es además el presidente de Satanistas de España. ¿Qué es Satanistas de España? Pues es una de las primeras agrupaciones satanistas reguladas en España por el Ministerio del Interior. De hecho, lo hicieron hace algunos meses, ¿no? Y su acto de presentación consistió en 2 partes. El primero de ellos fue en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid el pasado 28 de noviembre, donde se realizaban unas jornadas sobre satanismo. ¿En la universidad? En la universidad. ¿En qué consistían? Pues varias personas que eran o doctores o doctorandos en ciencias de las religiones, o médicos, historiadores. Yo mismo estaba ahí dando una charla sobre la figura del diablo en la ficción televisiva. Pues hablábamos de diferentes puntos de vista, de diferentes aspectos formales de lo que se conoce o no sobre satanismo. Digamos que de una forma como muy tosca, resumidamente, venía a ser lo que pretendían las jornadas. ¿Qué pasa? Que días antes
ya se publica en redes que hay varias personas de diferentes agrupaciones católicas que van a protestar en un acto de lo que ellos denominan desagravio en la capilla, en la propia facultad donde se realizaba este acto. Había una capilla más justo enfrente del salón de grados donde se realizaba precisamente las charlas. Y bueno, pues como acto de protesta, precisamente en unas horas concretas de mediodía, varias personas se iban a reunir allí para rezar el rosario como protesta, insisto, como acto de desagravio, precisamente por lo que en contra de lo que estaba pasando pues unos metros más adelante, ¿no? Claro, ante esto lo que se hace es que el párroco de la capilla de la facultad decide, para evitar posibles problemas, cerrar la capilla durante gran parte del día, porque por la mañana sí que se abrió por una misa a las 8 de la mañana y demás. Bueno, empiezan las charlas y hasta las 11:30 todo normal. A las 11:30 salimos a lo que es la zona, la hora del café, y de repente cuando estamos allí reunidos, pues tomando, pues lo típico, desayunando, en un descanso de lo que eran las charlas, irrumpe en el pasillo de acceso que estaba muy cerca, bueno, el pasillo que estaba, digamos, en lo que es el hall de la facultad. Uno de los pasillos daba acceso directamente al salón de grados donde tenía lugar el evento. Cuando estábamos en el pasillo, irrumpen en el pasillo unas 5 personas encapuchadas, con pasamontañas, gritando fuera masones de la universidad, brazo en alto, con cruces, diciendo viva Cristo Rey y tirando panfletos de publicidad de partidos falangistas, ¿vale? Claro, imagínate la estampa. Nosotros, lógicamente, nos pareció bastante, vamos a dejarlo en curiosa, ¿no? Es una palabra que sé que te gusta mucho. Uh-huh. Bueno, la cosa no tiene más importancia. Se reanudan las charlas y de repente, aproximadamente media hora después, una hora después, algo está pasando. Parece ser que hay cierto revuelo fuera. Aparece el diablo. Eso es lo que algunos pensaban, ¿no? Salimos fuera y nos encontramos con una de las organizadoras muy nerviosa y llorando, porque a una de estas personas que antes se había manifestado en contra de lo que se estaba realizando ahí, habían amenazado con hacer un scratch, con reventar el evento, y nos encontramos con que un grupo de personas ha echado sal a la puerta donde está teniendo lugar el evento. También, por otro lado, había pegatinas de partidos carlistas puestas por fuera de lo que era o sea, pegadas en los aledaños de la sala, de salón de grados. Fuera, parece ser que habían pintado grafitis de la Virgen María muy cerquita de la fachada del edificio. Y a calculo que unos 40 metros, 30 metros de la entrada, nos encontramos con 50 personas rezando el rosario. Claro, como tiene que ser. Yo hablé con alguna de esas personas, quise saber por qué lo hacían, por no extender mucho la crónica. Sí, vete breve porque vamos a los testimonios. Vamos al tema. La tarde tiene lugar sin contratiempos y por la noche tenía lugar el segundo acto de presentación de Satanistas de España. Y ellos habían convocado allá a la gente que quisiera acercarse porque iba a tener lugar un acto, digamos, una suerte de ritual satánico. Las experiencias siniestras, como se, digamos, denominaban tanto lo que eran las charlas de la Complutense como, digamos, este último acto, ¿no? Entonces accedemos, nosotros vamos, obviamente, ¿no?, a donde nos convocan, que está en Malasaña, y cuando son aproximadamente pues las 10:30 de la noche, dentro de la sala empieza el evento y lo que sucede es esto. Amigos satánicos, impregnad con vuestra obra este espacio, inspirad nuestras mentes. Vosotros, que caísteis y os levantasteis, porque no os arrodilláis ante nadie, por la ramera, por la divinidad, por el ángel rebelde que todos llevamos dentro, por la libre sexualidad. ¡Ave Satán! ¡Ave ¿Pero esto era una obra de teatro o era una invocación real? Pues, tal y como lo escuchamos, parece una invocación en toda regla de entrada. Pero ¿qué pasa después? Que esta suerte de invocación inicial se acaba convirtiendo en lo que se conoce un acto de burlesque. ¿En qué consiste? Pues es una especie de acto de burla, ¿no?, como dice el propio nombre, para ridiculizar, en este caso, los estereotipos que se tenían por rituales satánicos.
¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues entonces sale una chica, empieza a animar al público, salen varias chicas, hacen una suerte de striptease, otras se ponen a bailar sevillanas, tiran purpurina al público. Lo que ellos querían hacer era ridiculizar los estereotipos de lo que se conoce como una misa negra satánica, en este acto de burlesque que ellos consideraban muy interesante. ¿Pero ellos eran satánicos o luciferinos? Ellos se definen como satanistas. Pero su forma, digamos, de presentarse era, bueno, pues hacer un troleo, ¿vale? O, digamos, hacer una burla a lo que se conoce como los estereotipos satánicos, que en absoluto se corresponden con lo que muchos de ellos, o la mayoría de ellos, no hacen en absoluto, ¿no? Yeah. Bueno, esto estaba pasando dentro, pero fuera había unas 15 personas en círculo. ¿Y qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que se podía escuchar cuando te acercabas a esas personas saliendo de la sala? Esto. Dios, que amas la justicia y miras atentamente a los pobres, sobre todo los de espíritu. Libra a la Universidad Complutense de Madrid de los lazos ocultos y defiéndela de los que sirven a Satanás, para que siguiendo tras las cosas que te agradan, merezcan ver tu rostro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estaban rezando fuera, un poco tratando de, bueno, convocar a eso que vosotros estabais haciendo dentro. Efectivamente. Bueno, nosotros, yo estaba como periodista en ese momento, no participando directamente del acto, sino observándolo. También estaba un buen amigo del programa, como es Miguel Pedrero, también allí, ¿no? Bueno, pues viendo aquel show. Esta gente, bueno, no solamente estaba realizando un rosario, sino que estaba realizando una suerte de ritual de exorcismo, ¿vale? E incluso algunos de los individuos que salían o entraban de la sala eran rociados por alguna de las personas que estaban rezando con agua bendita, con un dispensador de agua bendita, ¿no? ¿A ti te echaron agua bendita? A mí creo que no. No llegaron a echarme, o yo no lo vi, no. Bueno, pues... igual la necesitabas, ¿eh? Posiblemente. Bueno, pues hasta aquí el evento que tuvo lugar, insisto, el pasado 28 de noviembre del presente 2019. ¿Qué te parece, Miguel? Curioso. Bueno, ¿por qué empezamos con esto como punto de partida? Pues precisamente para empezar a conocer con nombre y apellidos algunas de las personas que o bien participaron en este acto de burlesque o que pertenecen a Satanistas de España, o bien a otras personas que por su cuenta y riesgo, cada uno en su situación, bueno, pues se considera satanista y lo lleva a cabo de una forma bueno, pues parecida a lo que hacen en Satanistas de España, o de forma un poco diversa en ciertos matices. Vamos a entrar en ellos. ¿Vamos con Minerva? Vamos con Minerva García, que era una de las chicas que estaban participando en el burlesque. Que hacía una especie de striptease medio desnudas, sí, se quedaban. Efectivamente. En Crónica del Mundo, dentro de unas horas, vais a poder ver fotografías precisamente de Minerva para ver, bueno, pues cómo estaba vestida. Ya ha metido la cuña publicitaria. Bueno, Minerva García... yo la cito junto a Miguel Pastor en un lugar, yo creo que arquetípico para poder hacer una entrevista de este tipo. Quedamos en el Parque de Retiro, concretamente en la estatua del Ángel Caído. Y bueno, cuando le preguntaba él cómo se consideraba ella o qué era para ella ser, porque ella se considera luciferina, bueno, pues Minerva, una de las chicas que participaba en ese acto de burlesque días antes, esto es lo que nos contaba. En el show que viste tú el otro día, al final estamos tocando unos arquetipos, una simbología sin hacer nada esotérico, pero que sí está diciendo cosas. Para mí es esa parte de, no es algo tan frívolo como solamente burlesque, llegar y quitarme ropa, sino utilizar eso para decir cosas. Para mí eso es arte. ¿Y qué tiene que ver esto concretamente con el satanismo? Para mí es porque estamos rompiendo un poco estos estereotipos o sea, ¿cómo te explico? Creo que se nos sataniza por ser mujeres, por pertenecer a movimientos LGTB, por no tener un cuerpo heteronormativo, que en el burlesque esto se da, no somos ninguna modelos, ni medimos 3 metros, ni nada de esto. Entonces para mí tiene muchísimo que ver, porque al final se nos sataniza. Nunca mejor dicho. Entonces al final es un poco reclamar ese espacio también. Ya que me lo vas a llamar tú, me lo llamo yo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con David Cuevas esta noche hablando de algunos testimonios de satanistas. Seguimos. Bueno, pues vamos a escuchar a Miguel Pastor, que fue un poco responsable tanto del acto de la Complutense, junto a los jóvenes investigadores en ciencias de las religiones, como, bueno, pues Minerva, a la que acabamos de escuchar. Y bueno, yo preguntaba, ¿no?, a Miguel Pastor sobre Satanistas de España. ¿Qué es Satanistas de España? ¿Qué pretende?
Esto es lo que nos contaba. Satanistas de España es una organización sin ánimo de lucro, ya está registrada incluso en el Ministerio del Interior, desde hace unos meses. Además, otra cosa es que nosotros tuviésemos el resto de cosas ya en orden para salir a la luz. Imagino que cuando salga esta entrevista ya habremos empezado como tal, y lo que persigue principalmente es limar todos los estereotipos que envuelven al satanismo, todo esto de los sacrificios de animales o los sacrificios humanos, que si comemos bebés, que si adoramos al mal o si adoramos a Satán, queremos también perseguir la igualdad de derechos a nivel religioso, entrando en el registro de entidades religiosas, es decir, que se reconozca el satanismo como una religión oficialmente en este país. Y me parece también muy interesante que dentro de lo que es el estudio de las religiones, que tampoco tienen a día de hoy demasiado peso en España, está creciendo, pues también, igual que se estudia la religión griega o el budismo o los orígenes del cristianismo, por ejemplo, o el arte islámico, pues se pueda estudiar el satanismo. Es decir, que están queriendo decir que lo que nos han contado acerca del satanismo no tiene nada que ver, sino que es todo mucho más bonito y no tiene que ver con sacrificios, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que pretenden en Satanistas de España. Por cierto, Miguel, 616-949. Esto no es el inicio de un teléfono móvil. Esto es el número con el que está registrado oficialmente y legalmente en el Ministerio del Interior Satanistas de España, que tiene aproximadamente unas 40 personas inscritas. Te iba a preguntar si había mucha gente en esta historia. Pues en Satanistas de España hay 40, pero lo que vamos a contar es que hay muchas personas en España, seguro que algunos nos están escuchando ahora mismo, Miguel, que se consideran satanistas. Y que no se atreven a decirlo, no se atreven a contarlo, precisamente por culpa de esos estereotipos que hay al respecto. Cada cual luego que piense lo que quiera, ¿no? Y he hablado con otros tantos satanistas. Por ejemplo, una de ellas es Nieves Guijarro. Nieves Guijarro es editora, es escritora, trabaja en hostelería, tiene 36 años. Y esta chica, bueno, pues incluso a la hora de escribir, ella me contaba cómo algunas de las obras que escribe, por ejemplo, su última novela es La cruz y el cerdo. Ella siente cierta inspiración y algunos de los textos que ella vuelca, ¿no?, que ella escribe, son una suerte de textos para que los oyentes de Espacio en Blanco hagan digamos que una analogía, revelados hasta cierto punto por su estado meditativo. Cuando yo le preguntaba a esta persona, ¿no?, a Nieves Guijarro, porque ella se considera también como Minerva luciferina, ¿qué es para ella ser luciferina? ¿En qué consiste? ¿Por qué lo es? ¿Desde cuándo? Bueno, pues Nieves nos lo explicaba de la siguiente forma. La figura de Lucifer para mí es la figura, diciéndolo así a grosso modo, del ángel rebelde, ¿no? Como la única presencia o esencia que se revela contra lo establecido, ¿no? Eso me sucedía a mí muchísimo en mi casa. Siempre me querían imponer. Bueno, a lo mejor estoy siendo cruel con mis padres si digo imponer, ¿no? Pero es la única palabra que me ha venido a la cabeza, la religión, ¿no? Porque yo estoy bautizada, hice la comunión y tal. Y yo iba a la iglesia y me quedaba mirando a la gente, ¿sabes? Y miraba sus caras embobadas escuchando al sacerdote, y yo me preguntaba, ¿por qué tengo que estar aquí? Escuchando algo en lo que no confío, en lo que no creo, dejándome llevar como este rebaño. Yo no quería estar allí. Y mi madre me obligaba, claro, su intención tú piensas que era la mejor, ¿no? Uh-huh. Y cuando ya empecé a conocer más sobre esto del luciferismo, y me di cuenta pues que yo me identificaba con la figura de Lucifer. Otro testimonio más, pero no sé si había que diferenciar entre satanismo y luciferismo. ¿Hay diferencias? Sí, hay diferencias. También depende a quién preguntes, ¿no? Por ejemplo, una de las personas que vamos a escuchar en breve, que es Margit Glassell, yo le preguntaba, oye, ¿qué diferencia hay realmente? Y ella me decía, mira, para hacer una analogía que la gente entienda, ¿no? Digamos que los satanistas, Satán, vendría a ser algo así como la figura más... ¿oscura? No, más que oscura, la figura, digamos... más directa, más, ¿cómo te diría yo? Lanzada, más explícita, ¿no? Más carnal, más banal, mientras que Lucifer vendría a ser un poco el caballero elegante, ¿no? El vampiro intelectual, ¿no? Que tiene un poco esa
ese halo, ¿no? Misterioso y místico, pero a la vez pues, elegante, ¿no? Y sutil, ¿no? Sería lo que sería el vampiro clásico, y el satanista sería lo que es un poco el licántropo, ¿no? El hombre lobo, más directo, más carnal, ¿no? Es lo que ella me decía. Luego, por ejemplo, Nieves me contaba una cosa muy curiosa también, que hay que decirlo. Dice, mira, yo te quiero decir una cosa, y quiero que esto se sepa. A mí, hay personas que se han denominado o se han hecho llamar satanistas para acercarse a mí con intenciones sexuales. Yo te voy a preguntar, ¿hay sexo, droga, rock and roll, o no hay valores? Parece un poco gente que está en contra del sistema y que, bueno, utilizan esto para... Bueno, sexo hay. ¿Por qué? Porque ellos creen, como decía antes, en esa... ¿El sexo no es pecado? Para ellos concretamente es todo lo contrario, ¿no? Para las personas, obviamente, que piensen de forma diferente o que a lo mejor se estaban manifestando ante esos actos, pues rezando un rosario o lanzando, pues digamos, oraciones de exorcismos, a lo mejor sí lo es, no lo sé, yo no puedo responder por ellos, ¿no? Yeah. Ellos son más abiertos, digamos, que ellos consideran que lo que el catolicismo ha prohibido es lo que ellos consideran que es lo más interesante, el fruto de la vida, ¿no? Y concretamente el sexo es una de las... para ellos el sexo es la forma de crear vida, ¿no? Es una forma de iluminación absoluta, ¿no? Vale, vamos con más testimonios de la gente que has entrevistado. Vamos con más testimonios. Esto es muy interesante. Porque también dentro del mundo del misterio hay personas que son satanistas y que no se sabía que lo eran. Y bueno, pues a raíz precisamente del reportaje de mañana de Crónica, se va a saber. José Luis Carretero, que es un conocido divulgador en esto de lo insólito, él pues está afincado en Granada, pertenece al grupo Raudive de investigación, sobre todo se dedican a temas relacionados con exploración, psicofonías, este tipo de historias, y hacen jornadas súper interesantes de otras muchas. Y él, pues, se considera satanista. ¿Y por qué se considera satanista? ¿Qué es para él el satanismo? Pues esto. En definitiva, Satán para mí representa la expansión del conocimiento, representa la apertura de miras de cara a la vida, representa más que, por ejemplo, las religiones del libro, que son representar el tabú, el pecado, el castrar a la persona. Para mí Satán representa precisamente la libertad, una parte de iluminación, ilumina el camino conforme tú te vas dando cuenta que Satán sería una parte de nosotros que nos conecta con el universo, por ejemplo, ¿no? Con la energía del universo, con la energía que normalmente se suele hablar de que somos parte de la materia de un ser mayor, ¿no? Somos parte de la materia de las estrellas, somos parte de la materia de un universo, y por tanto Satán representaría para mí el propio universo. Eso dice José Luis Carretero acerca de este asunto. Hay otra persona muy interesante a la que he podido entrevistar. No vamos a poder escuchar su voz porque me pidió que no saliera su voz. De hecho, me pidió que tampoco saliera su nombre completo. Es la única persona del reportaje que aparece con seudónimo, ¿no? José María C. Es muy interesante su perfil porque él fue el presidente de la Iglesia de Satán en España a mediados de los años 90. La Iglesia de Satán, como imagino unos oyentes sabrán, se funda por Antón Lavey en 1966, autor de hecho de la Biblia satánica, que es un poco el libro de cabecera para la mayoría de satanistas o de luciferinos, y tuvo varios capítulos en diferentes países, lo sigue teniendo. Y bueno, pues en España lo trajo un diplomático que le pasó el testigo a José María C. Y José María C. presenta un perfil muy interesante, porque cuando se habla de apertura, quizá puede haber gente que piense, bueno, pues la ideología a lo mejor de estas personas, la política, se acerca un poco más a la izquierda, ¿no? Pero, por ejemplo, José María C. se considera nacionalsocialista. O sea que, y está, de hecho, afiliado a partidos de extrema derecha. Con lo cual, y de hecho su periplo político ha ido en esa línea. Vemos que hay, independientemente de la ideología política, no tiene absolutamente nada que ver con
y a otra ideología que tiene que ver con el satanismo, ¿no? Y él me contaba, por ejemplo, que hacían misas negras con varias personas en el garaje de uno de ellos, se vestían de negro, y llevaban a cabo una serie de ritualística con unos candelabros con velas negras, y entonces pedían cosas. Uno, por ejemplo, quería, por ejemplo, la atención de una mujer, otro quería probar un examen, en fin, es un poco lo más arquetípico. Y ellos tenían un cassette, por ejemplo, me hablabas antes de rock and roll. ¿Sabes qué música ponían? ¿Oh? El Carmina Burana de Karloff, por ejemplo, o el Toccata y Fuga de Bach, o sea, música clásica, ¿no? Rompiendo un poco también ese estereotipo. Vamos casi con el último testimonio que tienes por ahí, ¿te parece? Vale, vamos con él. Margit Glassell, ya la citaba antes. Ella es luciferina, participó en las jornadas de la Complutense, es estudiante de psicología en la UNED, además, es traductora. Y bueno, ella, me contaba cosas muy interesantes, ¿no? Pero por resumir un poco, a la hora de hablar de ritualística, que es un campo que no hemos tocado en profundidad en esta intervención, yo le preguntaba qué consistían los rituales que ella realizaba. Y ella me contaba varios detalles de cómo ella se ponía en contacto con Lucifer. Y lo hace de una forma muy llamativa y muy significativa, y que yo creo que a los oyentes de Espacio en Blanco les va a llamar sobradamente la atención. Si te parece, a este respecto vamos a escuchar a Margit Glassell. Escuchamos. Concentrándome simplemente en el nombre de Lucifer, ¿vale? Y entraría en un estado meditativo y, por ejemplo, si necesito claridad, pues simplemente de esa parte mía, ¿vale?, que yo considero como el que ilumina mi parte más inconsciente, pues desde ahí me surge la claridad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, puedo hacer un círculo, sí, y luego hablando como te hablo a ti, sí, invitar al arquetipo de Lucifer a ese espacio y con una visualización guiada, ¿no?, a mí misma, como con una visualización, pues como un diálogo, como si hablaras con tu ángel guardián, pero sí, hablas con ese arquetipo. Pero ahora viene la cosa importante, no como alguien superior a mí, sino más como un amigo, como un ángel de la guarda, pero en lugar de que va con alas blancas, va con alas negras. Parece como lo hubiera poseído a última hora y le cambia la voz, ¿no? Sí, bueno, claro, la conversación fue muy larga, ¿no? Y cogíamos algunos fragmentos de esa conversación o de esos rituales que realiza. Insisto, esto es un resumen, ¿no? Está muy resumido todo de lo que ha sido una investigación más profunda y un reportaje bastante completo que podrán leer mañana en Crónica de Diario El Mundo aquellos que estén interesados. Hay gente para todo. Preguntan por aquí... Bueno, yo no juzgo, quiero decir... No, yo tampoco, digo que hay gente para todo. Gabriel López de Rojas dice que Lucifer es el portador de la luz, que si has hablado con él y nos vamos, terminamos. Lo he intentado, pero me ha costado, me está costando mucho. Ha cambiado de nombre y he seguido la pista y te puedo asegurar que lo he hecho de una forma bastante concienzuda, no voy aquí a delatar mis fuentes, pero lo he intentado. Y no voy a zanjar, digamos, en el empeño de hacerlo, porque es un personaje realmente interesante y que yo creo que tiene cosas que contar, ¿no? La Orden Illuminati 666, ese era el grupo que llevaba, ¿no?, en los años 90. Estoy muy interesado en casos de encuentros cercanos con entidades, estoy acabando un trabajo relativo con ese tema. Y ahí teníamos, ¿no?, hablábamos de satanistas y veíamos como hay diferentes perfiles. Por ejemplo, Margit, un detalle que te va a parecer curioso. Ella es luciferina, pero también budista, ¿no? Vale. O sea, tienes montones de perfiles diferentes, pero que todos están unidos, en este caso, por, digamos, una denominación, una catalogación. Unos son luciferinos, otros satanistas. Ahí están los datos, ahí están sus nombres, sus apellidos y sus datos, y cada cual que saque sus propias conclusiones. Feliz Navidad, feliz año, te veo dentro de poquito. Igualmente, un tema muy navideño de hoy, ¿no, Miguel? Gracias.